Ahora aquí en Millennium, bueno, con mucha información de la política. Ya vamos a avanzar con lo que dispone el Frente de Todos. Hoy se lanza Agustín Rossi, uno de los defensores de las PASO, junto a Daniel Scioli, que se encuentra en Brasil y que siguen apostando a que se juegue un terreno de eliminatorias, si se quiere, en las primarias del mes de agosto. Otros optan por un candidato de consenso. ¿Qué pasa en la oposición? ¿Qué pasa en Juntos por el Cambio? ¿Y qué mirada podemos acercar a este escenario de un año con comicios del que se viene hablando hace mucho? Ya empezaron las campañas, aunque no oficialmente, hace un largo periodo. En línea está Darío Lopérfido, ex ministro de Cultura de la Nación, ex director del Teatro Colón, autor de La decadencia del relato K, y director en la Cátedra Vargas Llosa. Darío, ¿qué tal? Buen día. Un gusto tenerte al aire. Eduardo Bataille te saluda. Hola Eduardo, muchas gracias, un placer, gracias por llamar. Darío, ¿cuál es tu mirada del escenario actual? Tanto de lo que está sucediendo en el oficialismo y fundamentalmente en la oposición. Mira, respecto al oficialismo, no quiero ser autorreferencial, pero yo escribí ese libro, La decadencia del relato K, hace un par de años, salió en el medio de la pandemia, porque presumía lo que me parece que ahora se hace claro, el agotamiento discursivo del kirchnerismo, la constatación de que esta coalición que había armado Cristina Kirchner poniendo a Alberto Fernández era un fracaso total, y la constatación también que el populismo sin dinero tiene siempre en el mundo de los populismos, cuando se quedan sin dinero, tienen estas dificultades políticas. Yo creo que el Frente de Todos lo que va a pasar va a tener un resultado calamitoso, muy malo, muy malo, muy malo, insólitamente malo. ¿Por qué decís insólitamente malo? Porque yo no descartaría que salga tercero. No lo descartaría para nada. Resta saber un poco cómo se constituyen las fórmulas para después de las PASO, pero porque no tienen, independientemente de lo que vos mencionabas, de los candidatos, de que si va a haber PASO con candidato único o si va a haber pelea, lo que fuera, no el peronismo normalmente estira, digamos, la explosión antes de las elecciones. Eso ha pasado en la historia siempre, ¿no? Como tuvieron siempre la posibilidad de hacer que la economía no explote antes de las elecciones. Mi visión es que con una inflación que va a ser probablemente de 2 dígitos mensual a partir de la próxima medición, sin reservas, y con los últimos datos que se vieron en la encuesta de la Universidad Católica, que es una encuesta muy fiable, respecto a la pobreza, al aumento de la pobreza, al aumento de la indigencia, no han tenido nunca este escenario, y yo creo que no lo están solventando bien. Además, la economía les explotó en la mano, ya explotó la economía, no existe hipótesis de que explote algo que ya está explotado. No puede morir lo que está muerto. La economía argentina ya murió con esta situación. Y en esa situación no veo tampoco una posibilidad de que se distancien de este gobierno. Los candidatos que dan vueltas son todos parte de este gobierno. Vos mencionaste a Rossi es miembro de este gobierno. Guado de Pedro es miembro de este gobierno. Daniel Scioli es embajador de este gobierno, fue también un tiempito mínimo ministro de este gobierno. O sea, la lógica de ser oposición, porque la Massa también, o sea, es el ministro de Economía, el más importante, quizás quien carga
en su mochila el fracaso más grande, que es el de la economía. Entonces, en esa lógica, esa cosa de ese juego que ha hecho históricamente el justicialismo, de ser oficialismo y oposición al mismo tiempo, tampoco lo van a hacer. ¿Cómo hace un candidato lo de Guado de Pedro queriendo ser oposición y hablando de esto es la manera que un gobierno podría hacer las cosas? Bueno, es ministro del Interior, no podés evitar soslayar que sos parte de este fracaso estratosférico. Mientras tanto, en la oposición, digo, ¿están capitalizando todo esto que acabas de describir? ¿O se están, no sé, dispersando, distrayendo con internas que en algún caso no conducen a nada? Mira, Eduardo, a ver, yo coincido en la dificultad de las internas, pero también creo que en las internas, si uno ve lo que pasa en países como Estados Unidos, que tienen este sistema de primarias, es un momento duro el de la primaria, es un momento duro porque hay que combatir entre personas del mismo espacio y eso hace que mucha gente haga la lectura de que no logran ponerse de acuerdo y esto. Y la verdad que el sistema de primarias no es un sistema que funcione en todo el mundo. Para mí no es un sistema a veces muy bueno porque pone, digamos, es malo para la gobernabilidad, como quedó demostrado en el gobierno de Macri cuando fueron las PASO y perdió, y luego la economía tuvo un golpazo. Pero es el que hay. Yo creo que la oposición ahora tiene que discutir, porque no solo está viendo, no es una discusión solo de candidaturas. Verdaderamente creo que la oposición tiene una discusión de modelo, de esto que vulgarmente se dice halcones y palomas. Bueno, es esto, qué tipo de oferta electoral va a presentar la oposición. Va a haber un poco de inestabilidad, pero que lo que va a ordenar a la oposición claramente son las PASO. Después de la PASO, ahí que van a estar ordenadas todas las candidaturas, yo estimo que esa inestabilidad se termina y que justamente el candidato que salga de las PASO va a salir con mucho poder, va a salir muy fuerte, porque va a tener la convalidación electoral de las primarias. ¿Qué es lo que pasa si uno ve en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se presentan 8 candidatos republicanos, 6 candidatos demócratas? Se dicen de todo, pero luego, cuando termina el proceso, ese candidato sale muy fortalecido. Lo que le pasó a Biden en las últimas elecciones en Estados Unidos. Parecía un candidato que no tenía ningún poder y todos estaban peleando y discutiéndose, y cuando salió de la PASO salió como único candidato, no se llama PASO, se llama primaria, salió como único candidato y salió muy fuerte. Eso es la sensación que yo tengo de la oposición, que las PASO va a ser un gran ordenador, y al día siguiente, digamos, todo esto que hoy se habla de la oposición y todo eso va a quedar diluido, porque no solo va a estar definido el candidato, sino va a estar definido el rumbo. Yo creo que son dos rumbos distintos. El tema lo que se va a dirimir en las PASO es qué elige la gente, a ver el cómo se lleva a cabo el cambio que propone Juntos. Exacto. No es solamente una discusión de candidatos, es una discusión de modelo de modelo de afán reformista, de ir a dar la pelea más fuerte, o tratar de arreglar con sectores del establishment. Los conozco a los dos, conozco a Patricia, trabajé con ella en el gobierno en el gobierno de la Rúa, siempre tuve relación con ella, sé cómo piensa. Conozco a Horacio, trabajé con él en los años del Colón, cuando él era jefe de gabinete de Macri, y fui ministro de Cultura por poco tiempo de él, así que los conozco a los dos y sé que son distintos. Entonces eso es muy importante, porque lo que va a definirse es un modelo, y yo creo que hay un modelo que Argentina está en una decadencia tan fuerte, en una crisis tan grande, que no se puede ir con una política tibia de ir embarchando. Yo creo que lo que debería pasar en la PASO, me da la sensación, es que se imponga el modelo de Patricia Bullrich. Bien. Porque lo digo como analizando la situación. Si uno ve
que hay sectores que tienen un desasosiego muy grande, que tienen una angustia muy grande, necesitan una respuesta firme. Estaba viendo lo de las elecciones en España. Por supuesto es incomparable España con Argentina, porque España no tiene la crisis que tiene Argentina, pero sí ha tenido un gobierno que uno podría ver en un gobierno de coalición, el de Sánchez, que ligado con Podemos es un poco una agenda muy parecida a la del kirchnerismo y acaba de sufrir una derrota estrepitosa, muy fuerte. Le ganó el PP por mucho. Ahora, ¿quién fue, digamos, el gran emergente de la elección? Isabel Ayuso, que hizo una elección en la Comunidad de Madrid sacando mayoría absoluta, una cantidad de votos impresionante, forma gobierno sin necesidad de ninguna alianza. ¿Qué representa Isabel Díaz Ayuso? Isabel Díaz Ayuso representa el enfrentamiento descarnado con el populismo. Uh-huh. Entonces, si uno ve cómo es la manera de pelear contra el populismo, porque en la Argentina no solo hay que ganar las elecciones, hay que derrotar un modelo que fracasó, un modelo de populismo que fracasó. Entonces, si uno, no es que yo sea solamente que quiero hablar mal de kirchnerismo, pero estamos hablando de un país con 40% de pobres, no se puede hablar de otra cosa de que un modelo que fracasó. Ese enfrentamiento al populismo frontal es lo que genera mayorías amplias, sí, que es lo que se necesita para gobernar. Darío, desde la vuelta de la democracia en la Argentina, hubo solo 3 gestiones que no fueron peronistas. Digo, ¿de qué errores hay que aprender? ¿Qué autocrítica tiene que hacer la oposición si es que llega a ser gobierno nuevamente para no cometer esos errores? Mira, la autocrítica que yo haría de los de esos 3 gobiernos, que es claramente haber visto la situación por dentro y haber participado en uno. Yo participé en uno de esos, uh-huh, de esos gobiernos, y es no haber entendido que en la Argentina hay poderes corporativos muy concentrados y que si uno no lo enfrenta y no los desarma, van a ir por el gobierno. Uh-huh. ¿Faltó coraje? Sí, faltó quizás la correlación de fuerzas en algunos gobiernos era mala, porque si vos pensás, por ejemplo, es imprescindible la reforma laboral y tocar los intereses de los sindicatos en Argentina, que se han excedido en todo tipo de manejos económicos, de un montón de cosas. Bueno, Alfonsín, yo lo recuerdo, lo intentó una reforma, una ley que se llamaba Ley Muchi por el ministro de Trabajo de ese momento, y insólitamente luego de salir en diputados, en el Senado perdió por un voto y de una manera curiosa. Un senador del Movimiento Popular Neuquino, que nadie suponía que iba a votar en contra, votó en contra y la ley no salió. Bueno, una correlación de fuerzas que no dio. O sea, pero se veía el problema, había que hacer esa reforma sindical. El gobierno de la Rúa lo vio también. Intentó hacer una reforma sindical y se vino el mundo abajo con las denuncias de Moyano, y Patricia en ese momento enfrentó a Moyano de manera muy fuerte. Pero la enseñanza que me deja, más allá de... Yo creo que tanto Alfonsín como de la Rúa no quisieron tomar determinadas medidas más fuertes, porque creían todavía que negociando con sectores del peronismo podían conseguirlo. En la Argentina hoy eso demuestra ese fracaso, el fracaso de esas políticas. Hay que tener una política de reformas muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y cuando uno va a reformar, cuando uno tiene una actitud reformista, donde toca intereses, esos intereses se revelan, no te la hacen fácil. Si vos le decís a un sector que está cartelizado en la obra pública, que no querés que esté cartelizado más y que vas a manejarte con licitaciones públicas abiertas, bueno, probablemente ese sector se enoje y conspire contra vos. Si te vas a hacer una reforma, decís hay que sacarle el poder a los sindicatos porque se ha convertido en una cosa perversa, injusta, lo que pasa en los sindicatos de la educación,
que le sacan las clases a los chicos. Es una locura, digo. O sea, no cabe en la cabeza que por la politización y por las cosas que tienen dejen a los chicos con la mitad del ciclo lectivo. Bueno, si uno toca a eso, esos van a reaccionar. ¿Y por qué crees que ahora se puede llegar a hacer una reforma? Muy roto. Darío, ¿y por qué crees que se puede llegar a dar una reforma o las reformas que no se pudieron hacer anteriormente, ahora? Porque creo que hay sectores en la oposición que han visto la necesidad imperiosa de la reforma y que tienen ese espíritu reformista y que a su vez pueden ser mayoría dentro de la coalición que gobierne. Eso es muy importante también, porque lo que puede pasar, lo que va a pasar es que, digamos, esta paso que va a hacer es que como decía antes, uno de los dos modelos triunfe. El gobierno de Macri era un gobierno que tenía un montón de gente que quería y que veía esa problemática de la reforma, de la necesidad de las reformas, pero había un sector muy fuerte dentro que no se había delimitado esa representación por los votos ni en las cámaras de diputados, que no tenía ese espíritu reformista. Incluso Macri se dio cuenta más tarde, cuando salió del gobierno, dijo: yo me equivoqué, tendría la cosa de hacer las reformas graduales. El gradualismo no funciona en Argentina, pero en su gobierno intentaron hacer gradualismo y había una mayoría dentro del pensamiento. No hablo de una mayoría de votos, sino de una mayoría intelectual o una mayoría política que reivindicaba más el gradualismo. Yo creo que las PASO, si sale como yo pienso las cosas, atento a la crisis que hay ahora, puede salir con una representación de Juntos por el Cambio muy vinculada a la necesidad de las reformas. Entonces, eso sería un capítulo nuevo en la Argentina. Bien. Darío, gracias por haber hablado con nosotros aquí en Milenio. Muchas gracias por llamarme, Eduardo. Te mando un abrazo y a disposición. Hasta la próxima. Darío Lopérfido, ex ministro de Cultura de la Nación, y el análisis del escenario actual, política, oficialismo y oposición. Es largo todavía el camino para las primarias del mes de agosto. Pasarán muchas voces. Muchas voces. Muchas voces.